Bienvenidos a Salud Verda, mi nombre es Gabriel Fracaroli, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Además, soy osteópata certificado por la Universidad de Alcalá de Henares y la Escuela de Osteopatía de Madrid y especialista en Kinesiología Holística por la Universidad Europea de Madrid. El objetivo de este vídeo es demostrarles cómo es posible evaluar y tratar a nuestros pacientes en forma global y holística, combinando la kinesiología con la osteopatía. Y por ello vamos a desarrollar una sesión clínica, tal como lo hago habitualmente con mis pacientes. Cabe destacar que la kinesiología holística trabaja con reacciones automáticas de nuestro sistema nervioso central que se producen como respuesta a los estímulos que aplica el terapeuta sobre el paciente. Estos estímulos excitan a los diferentes receptores sensitivos, desencadenando así reacciones nerviosas que a nivel motor se manifiestan por un cambio de tensión o de fuerza muscular. Esto se debe a fenómenos neurofisiológicos como por ejemplo la facilitación neuronal. Vamos a comenzar con la sesión clínica, por ello me acompaña Flor, ella es nuestro paciente para esta demostración. Ella refiere sufrir con cierta regularidad y desde hace varios años un dolor cervical que irradia por la cara izquierda de su cuello hasta la zona escapular. Aunque en este momento debo aclarar que se encuentra libre de síntomas, sin dolor, esto nunca es un motivo para no poder evaluar, diagnosticar y tratar con éxito los orígenes que causan su problema. En primer lugar, vamos a realizar una serie de test ortopédicos para valorar ciertos aspectos básicos osteoarticulares. Evaluamos la altura de las crestas ilíacas. En este caso, la cresta ilíaca derecha es más alta, la altura de los hombros a nivel acromial y en este caso el hombro izquierdo es más alto y por último el nivel occipital y vemos que a la izquierda se encuentra más alto. Esta alineación corresponde a un patrón de cadena ascendente, lo que significa que su postura se organiza principalmente desde estructuras que se encuentran por debajo de su diafragma torácico. Otro parámetro muy importante a evaluar es la movilidad de las sacroilíacas y para ello utilizamos el test de Gillette, que consiste en aplicar los pulgares sobre las espinas ilíacas posterior-superiores y le pedimos al paciente que eleve la rodilla derecha, en este caso mi pulgar desciende, eso es lo correcto, y que eleve la rodilla izquierda y en esta oportunidad mi pulgar asciende, lo que refleja una hipomovilidad sacroilíaca izquierda. Ya con el paciente en decúbito supino vamos a evaluar la simetría de los miembros inferiores, ya que esto refleja la alineación lumbopélvica. Para hacerlo aplicamos nuestros pulgares sobre los bordes inferiores de los malleolos internos y en este caso el miembro inferior izquierdo es funcionalmente más corto, lo que significa que hay un desequilibrio muscular con una torsión pélvica en esta dirección. Y por último es importante evaluar el balance de la musculatura postural, ya que nos indica la capacidad de adaptación del paciente a las disfunciones que pudiera presentar. Para hacerlo utilizamos los miembros inferiores. Para evaluar el hemicuerpo izquierdo desplazamos las piernas del paciente hacia su izquierda y pedimos que mantenga la posición mientras nosotros desplazamos sus piernas hacia su derecha. En este caso la capacidad de soporte es pobre, lo que significa la presencia de disfunciones. Ahora comparamos la fuerza del hemicuerpo derecho desplazando los miembros inferiores hacia la derecha del paciente y pedimos nuevamente que mantenga la posición y en este caso hay una buena capacidad de sostén, lo que nos indica que el desbalance es solo unilateral. Vamos a comenzar con el examen específico utilizando kinesiología holística y un test, el arm reflex, que consiste en evaluar el balance de las cadenas musculares anteroposteriores a través de los miembros superiores del paciente y observando las reacciones que se producen en ellas ante los diferentes estímulos que nos irán guiando en el diagnóstico. La metodología clásica es utilizar el miembro superior en elevación, pero en esta oportunidad y por comodidad utilizaremos los brazos a lo largo del tronco del paciente. Para realizarlo aplicamos una ligera tracción y una rotación externa comparando la longitud funcional de los miembros superiores, los cuales deben estar siempre en simetría. Podemos comprobar rápidamente cómo reacciona el sistema nervioso aplicando una ligera presión sobre la zona epigástrica y repitiendo nuevamente el test. En esta oportunidad hay una reacción por un cambio de tensión en la cadena muscular de su miembro superior izquierdo, el cual aparece funcionalmente más corto. Esta es una respuesta normal, siempre debe suceder así. Una vez realizado esto podemos comprobar si el desequilibrio muscular que presenta nuestro paciente está en relación con su dolor. Para hacerlo le pedimos que tome contacto con la zona donde habitualmente presenta su dolor y nuevamente testamos el lado hipotónico. Pedimos nuevamente al paciente que mantenga la posición mientras intentamos desplazar sus piernas hacia la derecha. Y observamos que en esta ocasión la capacidad de sostén es mucho mejor. Esta reacción tiene su explicación neurofisiológica.
El sistema nervioso central está permanentemente recibiendo información a través de millones de receptores sensibles a múltiples estímulos y utiliza toda la información generando las respuestas adecuadas con el objetivo principal de mantener la homeostasis, que es el equilibrio de nuestro medio interno, y también para mantener un correcto balance músculo-articular. Pero normalmente no todos los estímulos que recibimos producen una respuesta de nuestro sistema nervioso central, ya que para hacerlo deben alcanzar cierta intensidad y ser de importancia para nuestra integridad. Por ejemplo, al tocar algo muy caliente, inmediatamente retiramos la mano, ya que esto puede dañarnos. Pero no sucede así si tocamos algo templado, ya que esto no representa ningún peligro para nuestros tejidos. Pero cuando aplicamos estímulos, independientemente de su intensidad, sobre tejidos en lesión o disfunción, obtenemos siempre una reacción, ya que en estos casos estos tejidos presentan un estado de facilitación neuronal, lo que podemos entender como una hiperreactividad nerviosa, y es lo que acabamos de observar. Manteniendo al paciente el contacto sobre la zona del dolor, vamos a fijar el estrés que esto produce en su sistema nervioso central y así obtenemos una reacción a nivel de los miembros superiores. Para evaluar a nivel estructural las posibles causas de su dolor, simplemente basta con aplicar estímulos mecánicos sobre los diferentes segmentos del cuerpo y observar las reacciones que esto produce. Por ejemplo, podemos estimular a nivel de la pelvis, produciendo torsiones, y observamos la reacción. Vemos que los miembros superiores siguen desequilibrados. Podemos aplicar otro estímulo a nivel torácico para estimular también a nivel costal y columna dorsal. Y vemos que esto no produce reacción, no estaría implicado como causa de su dolor. Y a nivel cervical podemos realizar lo mismo pidiendo al paciente que gire su cabeza, por ejemplo a la derecha, y observamos la reacción. En este caso vemos que los miembros superiores se equilibran. Esto significa que la estructura que origina su dolor cervical se encuentra a nivel local. Podemos evaluar cómo esta disfunción repercute a nivel general, pidiendo al paciente nuevamente que gire su cabeza a la derecha, pero esta vez evaluando el balance muscular. Testamos el lado débil, hipertónico, le pedimos al paciente nuevamente que mantenga las piernas hacia su izquierda y observamos que en este momento tiene una buena capacidad de sostén. Para evaluar en forma específica la disfunción cervical, podemos utilizar un test de osteopatía que consiste en evaluar la elasticidad de cada vértebra cervical. En este caso se observa a nivel de la segunda vértebra cervical una hipomovilidad. Para corregir esta disfunción vamos a utilizar una técnica manipulativa a nivel cervical. Bien. La técnica consiste en producir una decoaptación a nivel específico de la segunda vértebra cervical en rotación derecha. Con esta maniobra no solamente normalizamos la función articular, sino también que se normaliza el segmento medular. Localizamos la tensión a nivel de la segunda vértebra cervical y aplicamos la decoaptación. Para comprobar si la técnica ha sido efectiva, testamos nuevamente el balance muscular a través de los miembros superiores. Y vemos que en esta oportunidad ambos se encuentran en equilibrio. Asimismo, podemos comprobar el balance de la musculatura postural a través de los miembros inferiores, testando siempre su lado hipotónico. Pedimos nuevamente que sostengan los miembros inferiores hacia su izquierda y observamos que en esta ocasión el balance se ha corregido. Hemos visto cómo es posible utilizar la kinesiología holística para evaluar en forma rápida y precisa cualquier trastorno a nivel musculoarticular, pero es fundamental evaluar en cada uno de nuestros pacientes a nivel metabólico y en especial a nivel de su sistema digestivo, ya que él depende de las reacciones inflamatorias y la intensidad del dolor que otras disfunciones pueden producir, ya que tanto a nivel agudo como en casos crónicos, toda patología o disfunción siempre es multifactorial. Esto quiere decir que nunca se encuentra un solo origen o una sola causa del problema, sino que son varios que se suman hasta que se produce la sintomatología.